poderles ver a cada uno de ustedes. It is good to be able to see each one of you. Y enviamos también un cordial saludo And we send a cordial greeting a todos nuestros amigos y hermanos to all of our friends and brothers que nos ven a través de la plataforma de Zoom that are watching through Zoom y también por la plataforma de Facebook. and also through Facebook. Enviamos un saludo cordial especialmente a todos los que son miembros de nuestra gran familia Centro Cristiano Misionero Internacional. We send cordial greetings, especially to those that are part of the Family Central Christian Missionary International, En todos los lugares y naciones donde nos pueden ver. and all the places and nations where we are being El watched. día de hoy estoy contento por ver algunos hermanos. Today I am happy to be able to see some of the brothers. En verdad que eso causa gozo. Esa es una experiencia para cada uno de nosotros. This is a great joy and it's a good experience. Ver a nuestros hermanos Villa y ver a nuestros hermanos Gómez y el nuevo retoño que Dios les acaba de dar también. To see brothers Villa and Gomez and their new baby. Nos da bastante gusto de poderles ver. We are very excited to see you Nos gozamos bastante en ello. and we rejoice in this. Vamos a continuar, mis amados hermanos, pero antes de entrar en el ministerio de la palabra del Señor, So before going into the ministry of the Word of God, quiero expresar I want to express mi amor y respeto my love and respect y mis condolencias and my condolences para la familia Luna for family Luna por la pérdida de nuestra hermana Nachita, for the loss of our sister Nachita, que en estos días pasados partió a la presencia del Señor. that within these last few days she departed to our Lord's presence. Nos entristece It brings sadness. la separación, It brings sadness to be separated, pero al mismo tiempo nos da cierto gozo but at the same time it gives us a great joy porque ella está verdaderamente en un mejor lugar. because truly she is in a better place. Si nosotros pudiéramos escucharla en este momento, If we could listen to her in this moment, habiendo conocido a Nachita, ella diría de lo que se están perdiendo. just knowing our sister Nachita, she would have been saying, "Oh, you're missing out." Así es que estamos con ustedes, hermana Tere y su familia. So, Sister Tere and family, we are with you. También a nuestra hermana Lorena, que es una de las pastoras de esta casa, And also to Pastor Lorena, who is one of the pastors here, y a su familia and the family, por esta pérdida, toda la familia de ellos. Creo que esos son momentos difíciles, for their loss. I know it's difficult times, especialmente para los que ya hemos experimentado esas pérdidas. especially for those who have already experienced these type of losses. Gloria al Señor. Pues vamos a continuar, mis amados hermanos. Glory to God. We're going to go ahead and continue. Como dijo mi hermano Rudy D, espero que ya tenga con qué anotar, And just as our brother Rudy said, I hope you have something to write with, porque esto se pone cada día mejor. because this gets better each day. Y hemos estado hablando And we have been speaking of de la revelación del misterio, about the revelation of the mystery, la manifestación the de manifestation lo que había estado oculto of what had been hidden en generaciones pasadas. in past generations. Y vamos a entrar And we are going to enter en una parte muy importante. into an important part. Y yo creo, mis amados hermanos, And I believe, my beloved brothers, que a esta altura that to this point, ya se han podido dar cuenta you have been able to find out que el misterio escondido that the hidden mystery a todas esas generaciones pasadas to all of the past generations no es un comentario
al pie de una página, It is just not a comment at the foot of a page, sino que este misterio está a lo largo de toda la Biblia. but that this mystery has been within the entire Bible. Hemos entendido We have understood que este misterio that this mystery es Cristo mismo is Christ Himself como la plenitud de Dios. as the fullness of God. Y eso es muy importante poderlo abrazar. And this is very important to embrace. Y este misterio es expresado a través de la iglesia. And this mystery is expressed through the church Cristo cabeza as Christ the head y Cristo cuerpo, and Christ the body, hombre y mujer. man and women. Aprecie eso es muy importante, mis amados hermanos. You must appreciate this because it's important. Este misterio This mystery también se presenta en la escritura also is presented in Scripture en la imagen de un edificio. Lo hemos venido hablando. as the image of a building. No es un edificio como los edificios donde nos reunimos, It is not the building like the one where we gather, sino que este es un edificio espiritual but it is a spiritual que building Dios está edificando. that God is edifying. Y este edificio, And this building, lo primero que Dios hizo fue una mujer, the first thing that God made was a woman, la cual sacó de dentro del hombre, which He took out of a man. y aquella mujer, And this woman, el fin del relato, at the end of the story, se convirtió en el libro de she Apocalipsis turns into the book of Revelations, en una ciudad into a city donde la gloria de Dios habita en plenitud, y esa se llama la Nueva Jerusalén. where God's glory is filled in fullness, De and todo, that is called de Jerusalem. todo esto hemos venido hablando ya por meses, And amados hermanos. we have been speaking of this for months. Entonces, ahí en Apocalipsis So in Revelations, se termina, it ends, se concluye it concludes en esta ciudad in this city donde la gloria de Dios ahí habita en toda su plenitud. where the glory of God dwells in all of its fullness. Y entonces, cuando trazamos esto a través de la Biblia, So when we trace this throughout the Bible, descubrimos que el llamado de Dios, y esto ya lo hemos hablado, we discover that God's calling, and we've been speaking of this, comienza it all begins con salir de las ciudades del viejo hombre. It all begins when we come out of the cities of the old man. Esto es fundamental. This is fundamental. La iglesia no puede ser edificada The church cannot be si edified no sale de las ciudades del viejo hombre. as long as it does not come out of the cities Ya of the old hablamos man. de ello. We've spoken of this. ¿Cuál era la primera ciudad, hermanos? What was the first city? Enoc. It was Enoch. No me quiero meter mucho, pero ahí esa fue la primera ciudad que se edificó That was the first city that was edified, independientemente de Dios. that was independent from God. Ahí se manifiesta la inventiva del hombre. This is where human inventions come in. Y de esto hay mucho todavía. And we still have a lot of this. Por eso es que la iglesia no puede ser edificada mientras que no salga de las ciudades de ese viejo hombre. This is why church cannot be edified as long as we don't come out of these cities. La segunda ciudad, ¿cuál era? The second city, which one was this? Babel, Babilonia. Babylon or Babel. Ahí es donde comienza la religión. This is where religiousness begins. Y hay tanto de esto también. And there's so much of this. De hecho, creo que esto es algo de lo que más ha prevalecido hasta el día de hoy. And I believe this is something that has prevailed through this time. Mezclado juntamente con Enoc. Mixed together with Enoch. Después hablamos de otra tercera ciudad que era ¿cuál? And then the third city was, Sodoma. it was Sodom. Y eso tiene que ver con todas las obras de la carne. And it has to do with all of the works of the flesh. Con la lascivia, con la lujuria, con todas las obras de la With carne. all types of works of the flesh. Y finalmente vimos la cuarta, ¿cuál era? And then the fourth was, Egipto. it was Egypt. Y Egipto tiene que ver con todas las cosas del mundo. And Egypt has to do with all of the things of the world. Y lamentablemente
estas cosas se han introducido en la iglesia de una forma muy sutil. Sadly, but this has been introduced in the church in a very subtle way. Y gran parte de la mentalidad de muchos And a great part of the mentality of many creyentes believers, tiene que ver con Egipto. it has to do with Egypt. Bueno, So vemos en la escritura we see in scripture que el pueblo de Israel, that the people of Israel, 3 meses después de haber salido de Egipto, 3 months after leaving Egypt, Dios lleva a Moisés a un monte alto God takes Moses to a high mountain y lo lleva para revelarle el diseño, to reveal the design, el modelo the model, del tabernáculo que Dios quería que se le edificara. the model of the tabernacle of that's being edified. Y es importante hacer mención de esto. And it's important to mention this. Moisés estuvo 2 veces en el monte. So Moses was 2 times in this mountain, Y a veces ignoramos esto. and sometimes we ignore this. La primera vez que Moisés estuvo en el monte So the first time that Moses was in the mountain fue por 40 días y 40 noches. was for 40 days and 40 nights. Y la escritura registra que no comió ni bebió nada durante todo ese And tiempo. scripture tells us that he did not eat or drink anything during this time. De hecho, ese es el primer ayuno que registra la escritura. In fact, this is the first fasting that scripture speaks of. No comió ni bebió nada Moisés en todo ese tiempo. He didn't eat or drink anything. ¿Y cómo lo logró? So how was he able to accomplish Bueno, this? la presencia misma de Dios allá donde Moisés estaba en el monte lo sostuvo a él todo ese tiempo. God's presence itself is the one that sustained Moses in this mountain. Maravillosamente Dios estuvo hablando con Moisés cara a cara. And it was marvelous because God was speaking to Moses face to face. Pero ustedes han leído la historia que cuando él baja, ve la situación que está prevaleciendo abajo y él quiebra las tablas. And you can see that when he comes down, he breaks those tables. Y vuelve Dios a hablarle, vuelve a ir otra vez al monte por segunda vez. So he goes again to the mountain for the second time. La segunda vez también estuvo 40 días con 40 noches allá en el monte, And again, he was 40 days, 40 nights, sin comida igual y sin bebida. without food or drink. Y fue ahí en el monte And it was in that mountain que Dios le revela el diseño del tabernáculo, hermanos. that God reveals the design of the tabernacle. Esto es sumamente importante de irlo abrazando, de irlo entendiendo. This is good to be able to embrace and understand. Porque ahí es donde le revela el diseño, el modelo, el patrón que debía de construir de ese tabernáculo. Because this is where he reveals the design, the pattern, and everything how he was supposed to build the tabernacle. Aquel diseño So this design, era el tabernáculo. it was the tabernacle. Y esto me voy a ir despacio para que los que toman nota lo puedan escribir. And I'm going to take it slow so you guys can take notes. Ese tabernáculo So this tabernacle, era sombra it was a shadow del misterio. of the mystery. Lo voy a repetir, ese tabernáculo era una sombra del misterio The tabernacle was a shadow of the mystery. y aquel misterio era Cristo y su iglesia. And that mystery was Christ and his church. En el Evangelio según San Juan, In the Gospel of John, y esto ya lo hemos hablado and we have spoken of this anteriormente, before, a Jesús se le identifica como el templo so Jesus is identified as the temple, y también se le identifica como el tabernáculo. and he's identified as the tabernacle. Pablo también, el apóstol, habla en las cartas apostólicas Apostle Paul speaks in the apostolic letters acerca de la iglesia about the church como la morada, as a dwelling. también le llama el He tabernáculo also calls it the y tabernacle, también el templo del Espíritu. ¿No te viene esto, mis amados hermanos? and he also calls it the temple of the Spirit. El misterio tiene que ver con Cristo This mystery has to do with Christ en la iglesia in the church y a través de la iglesia. and through the church. Este fin de semana
pasé hablando con la pastoral So this past weekend, I was speaking to pastors acerca de esto. about this, Qué importante es entender and it's so important to understand el asunto del tabernáculo. about the tabernacle. Cuando vemos la palabra tabernáculo, When we see the word tabernacle, vamos a ir profundizando cada vez más en esto. and we will go deeper in this, Tiene que ver con un lugar de habitación. it has to do with the place of dwelling. Ahorita voy a hablar más adelante de los diferentes nombres con los que se le conoce a ese tabernáculo en el antiguo pacto. I'm going to speak of different names that it was known for. Pero es muy importante entender, hermanos, esto abrácelo, recíbalo en su espíritu. But it's important to understand and receive this, embrace this in your spirit. Cada vez que usted ve que Dios hace tabernáculo desde a la antigüedad, Every time you see God doing a tabernacle, even from the past times, era el lugar donde Dios estaba habitando. it was a place where God was dwelling. De tal manera que todo lo que tenía relación con ese tabernáculo In such a way that each thing that had a relationship with the tabernacle era beneficiado was benefited y había salvación en ello. and was salvation in them. Es importante entender esto. And it's important to be able to understand this. De tal manera que cuando nosotros vamos viendo que Dios se tabernaculizó en ese tabernáculo con And Moisés, so when we see that God was made into a tabernacle within the ahí estaba tabernacle, Dios habitando en medio de Israel. God was dwelling amongst them. Pero luego después pasa el tiempo But then time goes y by. tengo que hacer mención de esto para que todos puedan entender en su espíritu de qué se trata todo And esto. I have to mention this so that everyone in their spirit can understand what it's about. Porque luego ese tabernáculo Because then this tabernacle, donde Dios habitaba, where God would dwell, decide trasladarlo he decides to transfer it a otro tabernáculo to another tabernacle que se llamó Jesús de Nazaret. that was called Jesus of Nazareth. Y esto es importante hacer mención And it is important to mention this porque mucha gente de la iglesia todavía está ahí en ese tabernáculo. because many people in church are still living within the other tabernacle. Ya Dios no está ahí. God is no longer there. Este fin de semana hablábamos, So this past weekend we spoke of, le hablaba a la pastoral, a los ministros. I spoke to the ministers, the pastors. Cada vez que la escritura registra la frase mi, Every time the scripture calls the word my, en la boca de cualquier ser humano eso suena como arrogancia. Mi. anytime we say in the words of humans, my, you sound a little arrogant. Pero en la boca de Dios, But in God's words, mi my, significa proyección. it means projection. Hacia donde Dios se va a proyectar, mis amados hermanos. It is how God is going to project himself. De tal manera que cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi So iglesia, when Jesus said, over this rock I will edify my church, mi iglesia, my church, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Peter viviente. said, you are Christ, the Son of the living God. Pedro creía que todo lo sabía de Cristo. Peter thought that he knew everything about Christ. Y Jesús lo que le está diciendo ahí, And what Jesus is telling him there, yo no soy la última estación. I am not the last station. Yo no soy el último tabernáculo. I am not the last tabernacle. Voy a edificar mi. I will edify my Me voy a church. proyectar en mi I iglesia. will project myself in my church. La última estación, Pedrito, no soy yo encarnado. What he was saying is, it is not me in flesh, is what Jesus was saying. Por eso es que cada vez que usted vea esa frase, préstele atención. This is why every time you see this phrase, pay attention. Porque cuando allá en el Jordán Because in the Jordan, se oye la voz del Padre cuando Jesús desciende a ser bautizado. when Jesus is being baptized and they hear the voice of the Father, Y ahí recibe su huiotesia, and he receives his huiothesia, toda su herencia, the entire inheritance, como un hijo maduro, as a mature son, para poder entregarle esa herencia. so that he could be given that Cuando inheritance. está en el agua, el Padre abre los cielos, So when he's in the water, the heavens open, desciende el Espíritu Santo sobre él, so the Holy Spirit descends upon y se him, escuchan estas palabras. and these words are heard. Este es mi. This is
mine. Mi This is mine. Hijo. This is mine. Este es en el que me voy a proyectar, está diciendo Dios. And God is saying, this is where I'm going to project myself within Recordando my que son. la última estación había sido Israel, el tabernáculo. The last station was Israel within the tabernacle. Ahora el Padre está diciendo, esta va a ser la próxima estación. But the Father is saying, now this is my next station. Lo mismo pasa en el monte de la The transfiguración. same thing that happens in the Mount of Transfiguration. Están ahí Moisés y Elías y se transfigura Jesús con ellos. Moses and Elijah are there, and Jesus is transfigured with there. Pero también están Pedro, Jacobo y Juan. But also Peter, Jacob, and John are there. Más confundidos que nadie. And they're so confused. Y entonces también, And so hablando then- Moisés y Elías, So while Moses and Elijah are speaking, y ahora viene el Padre, then the Father comes, y era el único que podía interrumpir esa conversación que había entre Moisés, Elías y Jesús. it was the only one who can interrupt that conversation between Moses, Elijah, and Jesus. Ya no eres tú, Moisés, con tu vara. And he's saying, no more you, Moses, with your rod. Ya no eres tú, Elías, con tus profecías. It's not more you, Elijah, with your prophecies. Este es mi hijo amado, dice ahí. This is my beloved son. A él, óiganlo. Hear him. A él es el que hay que oír. Hear him. Porque en él me voy a proyectar. Because in him will I project myself. Eso es lo que estaba diciendo el Padre ahí. That is what the Father was saying there. Y a veces leemos relatos, pero hay cosas que no entendemos. And sometimes we read the stories, but we don't understand Pero them. cuando vamos profundizando en todo esto, But whenever we go deep into this, el Espíritu de Dios te está hablando con mucha claridad. the Spirit of God is speaking to you with a lot of clarity. Porque no hay más interés en nada Because there is no more interest in anything que no sea Cristo, that it is not ya que Christ, ese era el eterno propósito de Dios, because that was God's eternal purpose, que su Hijo fuera el todo en for todo. his son to be all in all. Por eso es que cuando le dice a aquel muchacho, maestro bueno, That's why when he said, good master, that young man said le that. dice, no me digas He bueno, said, don't call me good. porque bueno es todo lo que está terminado. Si usted ve Génesis 1 al final, ve que Dios llamó bueno a todo lo que había terminado de Because hacer. everything is good what God had finished. If you see Genesis, everything that God finished, it was good. Y le dice, no me llames bueno, He said, don't call me good. porque no soy la última tabernaculización. Because I am not the last tabernacle. ¿Está entendiendo esto, hermano? Are you understanding this? No me digas bueno porque no está terminado, todo no está terminado. And he said, don't call me good because the work is not finished. Falta la siguiente tabernaculización, que es la iglesia. The next tabernacle is due, El which is the siguiente church. tabernáculo donde Dios se va a manifestar. The next tabernacle where God will manifest. La iglesia. The church. Cristo como cabeza. Christ as the head. Cristo como cuerpo. Christ as the body. Hombre y mujer. Man and woman. Creo que es importante, And I think it is important, aunque tenga que cortar un poco el mensaje de hoy, even though I have to cut the message for pero que today. podamos tener con claridad, porque a veces leemos los evangelios, pero no entendemos Because sometimes we read the Gospels when we don't understand them. que los evangelios son la semilla, That the Gospels, they're the seed. pero que en las cartas apostólicas vemos el crecimiento y el desarrollo de aquellas semillas que Jesús dejó en los evangelios. But in the apostolic letters, we see the development and the growth of the seed that Jesus had left. ¿Cuántos están acá? How many are you with me? Entonces el misterio So then the mystery, tiene que ver con Cristo y la iglesia, it has to do with Christ and his church, Cristo en la iglesia Christ in the church, y Cristo a través de la iglesia. and Christ through the church. Entonces, So then, la última estación, el último tabernáculo, no es Jesús de Nazaret. the last station, Hello. the last tabernacle is not Jesus of Nazareth. No es el Jesús de los It evangelios. is not the Jesus of the Gospels. Ahí ha estado la iglesia por los últimos 18 siglos o For más. 18 centuries or more, the church has just been there. El último tabernáculo de Dios The last tabernacle of God es el Cristo resucitado, is Christ resurrected, expresado a través de la iglesia. expressed through the church. Ese era el misterio que estaba escondido por generaciones allá en aquel tabernáculo de This Moisés. is the hidden mystery that
was from the time of Moses in the tabernacle. Quiero que veas un pasaje bíblico So I want us to see a biblical passage que te va a iluminar en relación a esta verdad. that will enlighten you with this truth. En Primera de Corintios capítulo 12, In 1 Corinthians chapter 12, este capítulo this chapter, trata con la iglesia it goes with the church. como el cuerpo de Cristo. It will talk about the church as the body of Christ. La iglesia The church como el cuerpo de Cristo. as the body of Christ. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, lo más importante ahí es lo que dice al final, así también Cristo. For just as the body is one and yet has many members, and all the members of the body through many are one body, and the important part, so too is Christ. Nuestro cuerpo So our body, tiene muchos miembros, it has many members, pero teniendo muchos miembros, but having many members, externos e internos, external and internal, es un solo cuerpo el que tienes. it's just one body that you have. Cristo es igual, Christ is the same. tiene muchos miembros, It has many members, pero es un solo cuerpo. but it's just one body. Y déjame decirte, voy más allá, y ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo mismo. And that body has one head that is Christ. Entonces nota cómo dice, So note how it says, así como el cuerpo tiene muchos miembros, for as the body has many members, así también Cristo. that's the same way Christ. Por eso es que no es suficiente This is why it is not enough predicar solo a Cristo como cabeza. to preach Christ as the head. Hay que predicarlo We must preach him como cuerpo. as a body. Y que quiero irme despacio para que pueda tomar la anotación necesaria. And I want to go slow so you can take notes. Cuando solo se predica a Cristo como cabeza, When we only preach Christ as the head, repito, cuando solo se predica a Cristo como cabeza, when we only preach Christ as the head, lo que tenemos es un Cristo sin expresión. what we have is a Christ without any expression. ¿Me está entendiendo? You understand? Porque la expresión somos nosotros. Because we are the expression. La expresión de Cristo es el cuerpo. The expression of Christ is his body. Entonces, si predicamos a un Cristo solo como cabeza, So if we preach a Christ only with the head, vamos a predicar una iglesia sin expresión. we're going to preach a church without expression. Y el propósito del cuerpo, como lo hemos venido hablando, And the purpose of the body, as we've been speaking, es expresar la vida is to express life que hay en él. that is within. Así también la iglesia This is the same way the church, debe de expresar a Cristo. that we must express Christ. La iglesia salió de Cristo. The church came from Christ. ¿Cuándo? When? En la cruz. On the cross. Todo tiene que ver con la cruz. Everything has to do with the cross. En el momento en el cual durmió el Señor, In the moment where the Lord slept, después de decir consumado es, after saying it is finished, le atraviesan su costado, they put something on his side, sale agua y sangre, and water and blood come out. los elementos de un nacimiento. The elements of a birth. ¿Y qué era lo que Dios estaba trayéndole? And what was God bringing him? A su ayuda idónea. It was bringing him his help need. Gloria a Dios. Glory to God. En otras palabras, In other words, es Cristo resucitado. it is Christ resurrected. Cristo es la cabeza Christ is the head y es el cuerpo. and the body. Entonces recuerden, no podemos predicar solamente a Cristo como cabeza, So we cannot preach Christ only as the head, porque de lo contrario no habrá una expresión because in the contrary, there won't be an expression de Cristo. of Christ. La expresión de Él His expression es a través de su cuerpo, que is es la iglesia. through his body, that's the church. Ahora, el otro peligro So the other danger es predicar solo el cuerpo is to only preach the body y ser negligente con la cabeza. Eso está pasando más todavía. and to be negligent with the head, and that's what we're seeing most of. El énfasis de que predicar a Cristo solamente como cuerpo, pero sin cabeza, The emphasis of just preaching the body but without a head
es hacer énfasis en el crecimiento numérico. is to emphasize on numeric growth. Todo lo que son las estructuras de crecimiento, All of the structures of growth, todo lo que tiene que ver con actividades de la iglesia. everything that has to do with activities from the ¿Y church. cuál es el resultado de esta forma de vida? So what is the result of this form of life? Bueno, más bien es que es sin vida, It's really without any que life. no hay vida. There's no life. Sin la cabeza, Without the head, el cuerpo se convierte en un cadáver, mis amados hermanos. the body will turn into a skeleton, Se convierte en un museo de cera, just a wax museum, porque no hay una expresión vivencial because there is no living expression a través de ese cuerpo. through this body. ¿Cuántos están siguiéndome hasta aquí? ¿Lo están percibiendo en sus vidas? Esto es sumamente importante. This is so important. It's important for you to receive it in your life. La intención de Dios God's intention es que Cristo sea predicado. Préstele mucha atención a esto. is for Christ to be preached, and pay attention, En el poder in the power, del propósito eterno de in Dios. the power of the eternal purpose of God, Para que el misterio de so Cristo that the mystery of y Christ quien es Él, and who He is, como la plenitud as the fullness de aquel que todo lo llena en todo. as the fullness of Him who fills all in all. Esa siempre fue la intención de Dios. That was always God's Por intention. eso hemos estado hablando de la importancia del poder del eterno propósito de Dios. This is why we've been speaking about the power and the importance of the eternal purpose of God. Lo que Dios se propuso antes de crear todas las cosas. What God proposed before He created all things, Esto ya estaba bien planificado. this was already well planned. Antes de crear todo, Before He created anything, Él se propuso en sí mismo He proposed in Himself, que su Hijo and that in His Son, llegara a ser el todo en todo in His Son, for His Son to be all in all, y en todos. and in all. Cuando esto se predica, So when we preach this, la iglesia entonces aprende a vivir por medio de la vida de Cristo, the church will then learn to live a life through Christ, esa vida suprema, esa vida superlativa de la cual ya hemos hablado, that supreme or superlative life that we've spoken of, esa vida que se llama Zoe. that Zoe life. Y entonces conocemos al Señor de una manera real. And so then we begin to know the Lord in a real way. Y esto se traduce en el verdadero amor los unos para con los otros. And then this is all translated into love for one another. Y como consecuencia, And as a consequence, expresa la realidad de la iglesia. it expresses the reality of church. Algo ha pasado y sigue pasando entre nosotros. Something is happening, and it continues to happen amongst us. Las cosas están siendo diferentes Things are being different. y debemos glorificar al Señor de todas maneras porque Él está haciendo y hablando cosas maravillosas a nuestras vidas. And we must glorify God because He's speaking wonderful and great things in our lives. A esta tribu, a esta red, To this tribe or to this network, a este clan to this clan llamado CCMI. that's called CCMI. Dios está sincronizando God is synchronizing lo que Él ha estado hablando what He has been speaking y lo que Él ha estado and haciendo. what He has been doing. Nos está sincronizando con esto. He is synchronizing us with this. Por eso es importante This is why it's important entender que Cristo es cabeza y cuerpo. to understand that Christ is the head and the body. Y eso es de lo que se trata el tabernáculo. And this is what the tabernacle is all about. Es muy interesante It's very interesting porque creo que solamente una pequeña introducción el día de hoy sobre el lugar santísimo es que voy a alcanzar a hablar. because only a small introduction about the holy place, the holy of holy places, am I Creo going que- to be able to do. Voy a tardar unas 3 o 4 semanas en desarrollar todo esto. I will take about 3 to 4 weeks to be able to develop this. Pero luego vamos a hablar del techo del tabernáculo. But then we will talk about the roof of this tabernacle. Y vamos a ver esas verdades eternas que son reveladas a nosotros. And we're going to see these eternal truths that are being revealed to us. Y nos van a sacar de los errores en los cuales hemos estado por tanto tiempo. And it will take us out of the errors that we have been doing for so much. De los for so long. inventos que se ha hecho la iglesia Of the inventions that church has made. y los hombres. And man.
No podemos señalar a nadie, We cannot point fingers to anyone porque esto ha sido por generaciones. because this has been for generations. Son cientos de años que se ha estado impartiendo esas cosas. Hundreds of years we have been imparting this. Déjeme hablarle acerca del tabernáculo un poco más. So let me talk about the tabernacle just for a little bit. También es importante que tome nota de esto, porque vamos a ver algunos aspectos del tabernáculo antes de entrar en el lugar santísimo. So we'll see some aspects of the tabernacle before going into the holy place. Al tabernáculo, So there's a tabernacle en todo el antiguo pacto, in all of the old covenant. se le conocía con diferentes nombres. It was known as different names. El primer nombre The first name, es precisamente el tabernáculo. it's precisely called the tabernacle. Y lo que significa tabernáculo And what tabernacle means es morada, is dwelling, es un lugar de habitación. so habitation or a tent. Entonces, tabernáculo, So tabernacle, ¿con qué tiene que ver? what does it have to do with? Con el propósito. With the purpose. O sea, se le llama tabernáculo por el propósito. It's named tabernacle because of its purpose. ¿Cuál era el propósito de ese tabernáculo? What was the purpose of this tabernacle? Que Dios viviera, habitara, morara ahí. For God to dwell, to inhabit this place. Entonces, si esa es sombra So it's a shadow del misterio of the que es mystery Cristo y la iglesia, that is Christ and the church. tenemos que ir quitándonos esas hojas que nos impiden ver con claridad, So we must drop the leaves that don't allow us to see with clarity, llamados velos. that are called the veil. That's Entonces, called the veil. entonces tenemos que entender que la iglesia And we must understand that the church, es un lugar de habitación, it's a place of dwelling, es un lugar de morada, a dwelling or a habitat. es un lugar donde Dios quiere habitat place. habitar, mis amados It's a hermanos. place where God wants to dwell. Repito, tabernáculo habla del propósito. Tabernacle speaks of purpose. Y nosotros podemos ver en el versículo 9 And we can see in verse 9 del capítulo 25, of chapter 25, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. in the same way, De Éxodo It's 25 y el versículo 8. Exodus 25 and verse 8. Pero para no irnos muy lejos de ahí, But so we don't go further, también en el versículo, estábamos en el 9 ahorita, ahora un versículo antes, en el versículo 8, verse 8, dice, harán un santuario para mí. let them make a sanctuary. Y entonces, otro nombre con el que se le conocía So another name that we know this of es santuario. is sanctuary. Entonces, tabernáculo tenía que ver con propósito. So tabernacle had to do with purpose. ¿Y con qué tiene que ver santuario? So what does sanctuary have to do with? Santuario tiene que ver con el carácter. Sanctuary has to do with the character. Es algo santo. It's something holy. Es algo apartado o separado exclusivamente para el uso de Dios. It's something that's separated just exclusively for the use of God. Si voy muy rápido, díganme, mis amados hermanos, porque esto es importante. If I'm going too fast, please let me know so I can slow down. Entonces, tabernáculo hablaba del propósito, santuario habla del carácter. So tabernacle speaks of purpose, sanctuary speaks of character. Tabernáculo, lugar de vivienda, de morada, de habitación. Tabernacle is the place of dwelling, of living. Santuario habla del carácter, un lugar santo, apartado para Dios, reservado para Dios. Sanctuary speaks of character and something that is aparted and separated for God. Y ese era el carácter de ese edificio, And that was the character of this building. algo santo. Something holy. Y ustedes saben que a la iglesia, And you know that the church, que es el cuerpo de Cristo, that is the body of Christ, también es el tabernáculo it is also the de tabernacle. Cristo, The tabernacle of el Christ. templo de Cristo The temple of Christ. y el cuerpo. And the body. Es una entidad santa. It is a holy entity. No somos santos We are not holy por nosotros, by us, por nuestra propia justicia. Si esto no lo entiende la iglesia, déjeme decirle, sigue la misma condición. by our own righteousness. And if we don't understand this, we'll continue in the same condition. Somos santos We are holy por la justicia de Dios en nosotros. by God's righteousness in us. Déjeme decirle que dentro de ustedes And let me tell you that within you, hay algo que nació santo. there is something that was born
holy. Y esa se llama la nueva creación en Cristo. And that is called the new creation of Christ. Por eso es que tú y yo somos santos. This is why you and I are holy. Por eso es que la iglesia es santa. This is why the church is holy. Lo he enseñado y lo he impartido en reuniones anteriores. I have taught this and shared this in past reunions. La iglesia de Corinto, The church of Corinthians, que era una iglesia was a church. que tenía problemas entre sus miembros de divisiones, They had problems within the church of divisions, de celos, of jealousy, de pleitos, of just arguing, de contiendas. of fighting. El apóstol Pablo al inicio de la carta les escribe a los santificados, But he writes, Apostle Paul in first letter of Corinthians, he says to the holy, llamados a ser to santos. those called to be made Esto no holy. es algo que tú tienes que hacer. This is not something that you have to do. Esto es algo que Dios hizo y que te impartió a ti. It is something that God did and he imparted it Esa es to you. la razón por la cual tú eres un santo. This is why you are made holy. Esa es la razón por cual la iglesia, This is why the church, que es el tabernáculo de Dios, that is the tabernacle of God, que es el santuario de Dios, that is God's sanctuary, es santa. is holy. También al tabernáculo So also to this tabernacle, se le conocía con otros nombres. it was also known with other names. Por ejemplo, se le conocía como el tabernáculo de reunión. It was also known as the tabernacle of the congregation. Éxodo 40 Exodus 40 y versículo 2. and verse 2. Dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. And on the first day of the month, you are to set up the tabernacle of the congregation. ¿Cómo se le llamó ahí, hermanos? So what was it called? Esto habla de la actividad. This has to do with activity, speaks of activity. Así como tabernáculo Just like tabernacle hablaba del propósito, speaks of purpose, santuario hablaba del carácter, and sanctuary of character, aquí el tabernáculo de reunión and here the tabernacle of the congregation, habla de la actividad. it speaks of the Y activity. note bien que todo eso era una sombra del misterio que somos And nosotros. this was all a shadow of the mystery that's us. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? So what does the church do? Porque ahí en ese tabernáculo era el tabernáculo de reunión porque ahí se reunía el pueblo. Because the tabernacle of congregation was called that because that's where they would gather. Y ahí estaba Dios en el lugar santísimo en medio de ellos. And God was there right in the middle of them. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? So what does the church do? También se reúne We corporativamente. also gather corporatively. Nos congregamos We congregate para encontrarnos ahí como el edificio. O sea, aquí estamos el edificio reunidos. so that we can find ourselves congregated as the building. We are the building. Pero también tú que estás viendo por Zoom But also you that you're watching through Zoom y que estás viendo también por Facebook, and that you're watching through Facebook, estás reunido con este edificio. you are gathered together with this building. Hay tanto que aprender. There's just so much to learn. Bendito el Señor por la tecnología. Blesses God for the technology. Déjeme decirle que la iglesia debe caminar juntamente con la tecnología. You know, the church should walk together with Hay technology. una tecnología del Espíritu. There's a technology of the Spirit. Entonces, ya vimos tabernáculo, So we saw tabernacle, se le llamaba it santuario, was called sanctuary, también tabernáculo de reunión, and the tabernacle of the congregation, según el propósito, according to the purpose, según el carácter according to the y character, según la actividad. and then according to the activity. Vamos a ver otro nombre que también se le daba So let's see another name. y vamos a ir al libro de Jueces. So we're going to go to Judges, Y ahí en Jueces, and here in the book of en el Judges, capítulo 18 chapter 18, y en el versículo 31, que es el último versículo de ese capítulo, and verse 31, that's the last verse of this chapter. dice: así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía, que Micaía había hecho todo el tiempo, note bien, que la casa de Dios estuvo en Silo. They worshipped Micaiah's carved image the whole time God's authorization
shrine was in Shiloh. ¿Cómo se le llama So what was it called al tabernáculo aquí? to the tabernacle here? ¿Cómo? La casa de Dios. The house of God. Recuerda que a lo que se le llama casa, So remember what we call home. mucho ojo, no es el atrio. It is not in the courtyard. Precisamente por eso estoy repasando esto. This is precisely why I am going over this. Casa So home es del lugar santo para adentro. is from the holy place forward. Por eso hemos estado hablando y no quiero entrar en eso. So this is why we have been speaking of, and I don't want to go into Y ya this. el juicio quedó afuera. So judgment was left outside. El juicio quedó cuando entraste por la puerta del tabernáculo que es Cristo. When you entered the gate, and which is Christ, the judgment was left Y outside. el primer lugar a donde te llevó fue el altar de bronce, que era el altar de sacrificio, tipo de la cruz de Cristo. And the first place he took you is to the altar of bronze, which is the type of the cross. Recordando entonces que cuando se refiere aquí a casa, So when reminding everyone, when it refers to here's to home, está hablando del lugar santo donde todo es de oro para adentro. it's speaking of the holy place where everything is made of gold and then moving in. Y Jueces le llama And Judges calls it la casa de Dios. the house of God. Entonces, So then, este término this terminology, lo que se refiere es a un sentido de pertenencia. it is known as the right of ownership. Sí, a un derecho. Right of ownership. Más que un sentido, un derecho de pertenencia. Is right of ownership. ¿Está siguiendo, hermano? Are you understanding? Porque le pertenece a él. Why? Because you belong to him. Era la casa que le pertenecía a Dios. It was the house that belonged to God. Entonces nota cómo cada cosa tiene su connotación. So just note how everything has its meanings or its names, Su propósito, its purpose, su carácter, its character, su actividad. and its activity. Y ahora estamos viendo And now we're seeing el derecho de pertenencia, que significa casa. the rights of ownership, which is the home. Entonces eso es lo que significa casa, o a lo que se refiere casa. So this is what home means when it's speaking of Y this. déjeme decirle que tú y yo, So you and I, corporativamente, corporatively, le pertenecemos a Él. we belong to God. La identidad de la iglesia God's identity, or the church's identity, procede de Dios. it comes from God. Somos y pertenecemos al Señor, a la casa de Dios. We are and we belong to the Lord, to the house of the Lord. Qué interesante todo esto, mis amados hermanos. It's so interesting. Vamos a ver ahora primera de Samuel capítulo 3. Now we're going to go to 1st of Samuel, Otro nombre, chapter 3, and this is another name. capítulo 3 y versículo 3. Chapter 3, verse 3 of 1st of Samuel. Dice la escritura, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice el pasaje. And the lamp of God had not yet been extinguished. Samuel was lying down in the temple of the Lord as well. The ark of God was also there. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? So where was Samuel sleeping? En el templo del Señor, en el templo de Jehová. In the temple of the Lord. Bueno, esto es muy importante. And this is very important. Esto habla This speaks to, del destino, it speaks about destiny, del edificio. about the building. No voy a profundizar mucho ahorita, I'm not going to go deep in this, porque más adelante vamos a hablar mucho más acerca de este punto. because later we'll speak more about this point. ¿Están acá, mis amados Are hermanos? you with me? Entonces, en Samuel le llama el templo de Jehová o el templo del Señor, It was also called the temple of the Lord, y habla del destino de ese edificio. and it speaks of destiny of this temple. Ahora vamos a ir al libro de Números,
So let's go to the book of Numbers. Y ahí en Números, And in Numbers, vamos a ir al capítulo 9. we'll go to chapter 9. Vamos a ver otro nombre And we're going to see another name que Dios le da a este tabernáculo. Another name that God gives to the tabernacle. Números capítulo 9 y versículo 15. Numbers 9, verse 15. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo, dice, como una apariencia de fuego hasta la mañana. On the day that the tabernacle was set up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony, and from evening until morning there was a fiery appearance over the tabernacle. En este pasaje In this passage, se le conoce como la tienda del testimonio. it is known as the tent of this testimony. La tienda del testimonio. The tent of the testimony. Y esto habla And this speaks del funcionamiento of the functioning del edificio. of the building. La tienda del testimonio The tent of the testimony. habla del funcionamiento It speaks of the functioning del edificio. of the building. El edificio mantenía el testimonio de Dios. The building maintained the testimony of God. El tabernáculo revelaba, The tabernacle would reveal, expresaba it expressed quién era Dios. who was God. ¿No es esto lo que hace la iglesia cuando se reúne, mis amados hermanos? Isn't this what the church does when we gather? Es impresionante It's really good cómo es que este misterio how this mystery, estaba ahí entretejido how all of this was interwoven en el tabernáculo de Moisés. in the tabernacle of Moses. Entonces, So then, hasta aquí ya hemos estudiado so until here we have studied lo que es el atrio, what is the courtyard, que contenía el altar y la fuente de bronce. Ya hemos hablado de ello. then contained the altar and the fountain of bronze, El lugar santo, the holy place, que contenía la mesa de los panes, that contained the table of the bread, el candelero the candlestick, y el altar del incienso. and the altar of incense. Recordando que de ahí, So reminding us that from there, del lugar santo hacia adentro, from that moment moving forward, es lo que se considera la casa de Dios. it is what is considered the house of God. Vuelvo a hacer énfasis. And I emphasize again, El juicio estaba afuera. the judgment was outside. Los pecados fueron juzgados afuera. Sins were judged outside. En el altar de bronce, And the altar of bronze, que es tipo that is the type de la cruz. of the cross. Y todo eso And all of this era necesario was unnecessary para poder pasar, to be able to go, para poder llegar al próximo compartimiento. to be able to get to the next accomplishment. Y la manera en que llegamos al próximo compartimiento, And then the way that we were able to reach this, que es el lugar that santísimo, is the holy place, no se the holy olviden, holies. mis amados hermanos, Don't forget que es comiendo that it is by del pan que es that Cristo, is by consuming the bread, that's recibiendo la Christ, iluminación del candelero, que es la luz del Espíritu que trae la revelación de Cristo, receiving the light from the candlesticks that brings that enlightening into yourselves as a Holy Spirit, y ofreciendo incienso al Padre, and offering incense to the que tiene que Father ver con la intercesión de Cristo en cada uno de that has nosotros. to do with the intercession of Christ within us. Entonces, se podía entrar al próximo compartimiento. So then we could enter the next room. A ese lugar en el tabernáculo se le llamó el lugar santísimo. To this place it was called the holy place, the holy of holies. Entonces,
Hablemos ahora entonces de este lugar santísimo. So let's go ahead and speak of this holy of Y holies. solamente voy a dejar esta pequeña introducción, And so I will only leave this a small introduction. porque durante las siguientes semanas estaremos profundizando mucho más acerca del lugar santísimo. Because in the next couple of weeks we'll be going into the holy of holy places. Entonces, el lugar santísimo, So the holy of holy preste la places, atención a esto, pay attention, medía 15 pies cuadrados. it would measure 15 square feet. 15 pies cuadrados. 15 square feet. Pues me gustaría que le diera a los hermanos que no lo tienen. No, yo lo tengo, mami, gracias. Pero hay algunos hermanos que no lo tienen y ahí tenemos una foto de todo lo que era el tabernáculo. So we should all have a picture of what was the tabernacle. Entonces, el lugar santísimo So the holy of holy places medía 15 pies cuadrados. was 15 square feet. It was the measurement. Y le dije que le prestara atención a esto And I said to pay attention to this porque era un lugar cuadrado. because it was a square. It was squared shaped. Y esto es importante And it's important porque la Nueva Jerusalén because the New Jerusalem también es cuadrada. is also square shaped. Préstele mucha atención a ello, mis amados hermanos. And pay attention to this. Entonces quiero que veamos algo poderoso. So I want us to see something that's very En powerful. la carta a los Hebreos, vamos a ir a la carta a los Hebreos In the book of Hebrews, porque esto es verdaderamente poderoso. because this is truly powerful. En Hebreos capítulo 3, Hebrews chapter 3, y vamos a ver del versículo 1 we will see from verse 1 al versículo 6. to verse 6. Note bien. Now note, Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Dice la Escritura, esto es sumamente importante, mis amados hermanos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. therefore, holy brothers and sisters, partners in a heavenly calling, take note of Jesus, the apostle and high priest whom we confess, who is faithful to the one who appointed him, as Moses, who also in God's house, where he has come to deserve greater glory than Moses, just as the builder of the house deserves greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Now Moses was faithful in God's house as a servant to testify to the things that would be spoken, but Christ is faithful as a son over God's house. We are his house, and in fact we hold firmly, if in fact we hold firmly to our confidence in the hope we take pride in. Eso es maravilloso. This is just marvelous. Note que está hablando de una misma casa, Note that it speaks of the same house, que es la casa de Dios. that is God's house. Entonces, Moisés So Moses, fue el edificador del tabernáculo, he was the edifier of the tabernacle, que era casa de Dios, which was the house of God, en tanto que Cristo in such a way that es Christ el edificador de la iglesia, is the edifier of the church. que sigue siendo el tabernáculo, es el verdadero tabernáculo de Dios sobre la tierra hoy en día. The true tabernacle of God on earth now.
Moisés So Moses, era una sombra de Cristo, mis amados hermanos. he was a shadow of Christ, Mientras que el tabernáculo era una sombra de la iglesia. while the tabernacle was a shadow of the church. El tabernáculo era una sombra de nosotros. The tabernacle is a shadow of us, Mientras que Moisés era una sombra de Cristo Jesús. as Moses was a shadow of Christ. La casa es la casa de Dios. So the house is the house of God. Es lo que habla de la pertenencia, del derecho de pertenencia. It is what speaks to us of the rights of ownership. Pero al mismo tiempo es el lugar donde Dios habita, que es lo que significa tabernáculo. But it is also the place where God dwells, which means a tabernacle. Moisés edificando el tabernáculo, Moses edifying the tabernacle, Cristo edificando la iglesia, Christ edifying the church, Moisés siendo sombra de Cristo, Moses being the shadow of Christ, el tabernáculo siendo sombra de nosotros, de la iglesia. tabernacle being a shadow of us, the church. Bueno, vamos a introducir Hebreos capítulo 9 Let's go to Hebrews chapter 9 para ir pudiendo entender la constitución de ese tabernáculo, y queremos entrar a lo más profundo que es el lugar santísimo. and so we can understand and we could see the deepest, which is the holy of holy places. Hebreos capítulo 9, Hebrews chapter 9 versículos 1 al 8. verses 1 through 8 Dice, ahora bien, says, now aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, se está hablando del lugar santo, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Now the first covenant in fact had regulations for worship in its earthly sanctuary. For a tent was prepared, the outer one, which contained the lampstand, the table, and the presentation of the loaves. This is called the holy place. And after the second curtain, there was a tent called the Holy of Holies. It contained the golden altar of incense and the Ark of the Covenant, covered entirely with gold. In the ark were the golden urn containing the manna and Aaron's rod that budded, and stone tablets of the covenant. And above the ark were the cherubims of the glory of overshadowing the mercy seat. Now it's not the time to speak of these things in detail. So with these things prepared like this, the priests entered continually into the outer tent as they performed their duties. But only the highest priest entered once a year into the inner tent, and not without blood that he offered for himself for the sins of the people committed in ignorance. The Holy Spirit is making clear the way into the holy place had not yet been appeared as long as the old tabernacle was standing. Ahora, préstele mucha atención al versículo 9. Now pay attention to verse 9. Porque todo lo que leímos del lugar santo y del lugar santísimo, Because everything we read about the holy and the holy of holy places, dice el 9, verse 9 says, lo cual es símbolo. this was a symbol. Lo cual es símbolo This was a symbol para el tiempo presente, for the time present, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia
al que practica ese culto. When gifts and sacrifices were offered that could not perfect the conscience of the worshiper. Ya que solo consiste de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. They served only for a matter of food and drink and various washings. They are external regulations imposed until the new order to come. Tenemos 2000 años, más de 2000 años, We have more than 2,000 years que estamos viviendo en un tiempo de reforma de todas las cosas. that we are living a time of new order. Y la iglesia sigue desincronizada, And church continues to be unsynchronized, viviendo en otro tiempo, living in another time. que no es el tiempo en el que Dios quiere que viva. That is not living in the time that God wants us to live. Todo eso era símbolo. This was all just a symbol, Eso es sumamente importante. and it's so important. Por eso es que en el capítulo 10 y versículo 9, That's when chapter 10, verse 9, la escritura dice algo acerca de Jesús y dice, y diciendo luego, aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. then he said, "Here I am, I have come to do your will." He does away with the first to establish the second. Y este asunto And this whole deal, no es de juicio ni de crítica. it is not a judgment or criticism. Déjeme decirle, Let me tell you, con mucho respeto para todos y los que nos ven también en las plataformas de Facebook y de Zoom. with all due respect to everyone here and everyone watching, Este es un asunto this is about de orden legal. a legal order, El no entender acerca de los pactos and not understanding the covenants es no entender is not understanding la legalidad the legal side, que esto tiene. the legal side that this holds. Quiere decir que pudiendo disfrutar So it means that for you, that you should be enjoying, por la justicia de Dios because of God's righteousness, legalmente legally, de una herencia you should be enjoying an inheritance que ya nos fue dada. that was or has already been given to us. Nosotros podemos estar atados a otros pactos We can be binded to other covenants, esperando waiting el cumplimiento de promesas. waiting for God to fulfill promises. Esto no tiene que ver con juicio ni con crítica, mis amados hermanos. This has nothing to do with criticism or judgment. Esto tiene que ver con aspectos legales. It all has to do with legal aspects. ¿Está entendiendo esto? You understanding? Esto es asunto de legalidad. It's legal matters. Estamos haciendo cosas So we're doing que things están fuera de la legalidad del pacto en el cual nosotros estamos viviendo. that are outside of the legal terms of the covenant that we're living in. Por eso creo que es sumamente importante entender acerca de la revelación de este misterio. This is why I believe it's important to understand the revelation of this mystery. Bueno, en el lugar santísimo So in the holy place, nomás había solamente una pieza de oro there was only one piece of gold furniture. y se llamaba el arca del pacto. This was the Ark of the Covenant. Y la única vez que el sumo sacerdote entraba And the only time that that the high priest would enter era una sola vez was just one time en el mes séptimo. in the 7th month. Y era un día que la escritura le llamaba el día de la expiación. It was a day that it was called the day of repentance. Y él entraba And he would go in. para presentar los pecados del pueblo He would go in to present the sins of the people a través de la sangre que ya se había sacrificado allá en el altar de bronce. through the blood that had already been presented in the altar of bronze. Déjeme hablar un poquito y ya vamos a ir aterrizando. And let's speak a little bit and we will be finishing. Pero el arca del pacto era una caja So the Ark of the Covenant was a box más o menos rectangular, that was rectangle, 3 pies y medio 3 feet and a half por 2 pies por 2 pies. by 2 feet and 2 feet. Y también, al igual que
muebles del lugar santo estaba hecha de madera de acacia And just the same way the pieces of furniture were made of acacia wood, y estaba recubierta de oro. and it was covered, this box was covered Esto es in gold. importante, por dentro It was covered in gold inside y también por fuera. and also from the outside. También coronaba el arca And around the ark, un detalle artístico. there was an art detail. Era un artistic borde detail. de oro And it was a border made of gold en forma de guirnalda. that was a shape of a garland. Maravilloso. It's just marvelous. El trabajo, el arte que hacían los que lo construyeron. The art of the men or women that would construct this. La segunda parte del arca, So the second part of the ark que era una cubierta, that was covered, estaba hecha de oro macizo, mis amados hermanos. it was made of solid gold, Y ahí no había madera. and there was no wood there. Tenía la misma longitud y anchura que el cofre, lo que era la cobertura de él. It was the same width and the same height as the cover that was there. Préstele mucha As a atención chest. porque ya voy a ir terminando lo que es esta parte. And pay attention because I'm about to finish. Pero esa parte de la cubierta But this part that would cover, es lo que se le conocía como el propiciatorio. it was known as the mercy seat. El propiciatorio. The mercy seat. Y también se le llamaba, And it was also called, bueno, ya lo dijo en inglés, el asiento de la misericordia. it was called also the mercy seat. Se le conocía como propiciatorio a la tapa. To this cover, it was known as the mercy seat. Qué interesante, el asiento de la misericordia. It was known as a mercy seat. Y para poder transportar el arca, And to be able to transport the ark, se suministraban dos varas largas there were two long rods que la cruzaban. that they would cross them. Esas varas eran de madera de acacia también. These rods were made of acacia wood as well. También estaban revestidas de oro And they were also covered in gold. y estaban insertadas a través de dos anillos de oro And they were put together through two golden rings a los lados, a ambos lados on both sides. del cofre, de la caja. On both sides of the chest. Como esas varas no tenían que ser quitadas y son detalles importantes, So since these rods could not be taken away, and these are important details, esos anillos donde entraban esas varas no se necesitaban quitar. these golden rings did not need to be removed. Entonces no había necesidad So there was no need que la gente que iba a portar el arca for the people that were going to carry the tuvieran ark. que tocarla, no la podían y no la tenían que tocar. There was no need for them to touch the ark. Aunque no se sabe la altura Even though we don't know the height que tenían, that it had, parece que esos anillos, amados hermanos, these rings that were hold everything together, estaban montados por encima de unas patas they were uplifted by some legs o quizás sobre las mismas patas. or over the same legs. Y el significado, And the actual meaning, esto es creo que el valor and this is the value, y el significado del arca, and the meaning of the ark, creo que esto es central, and this is just key, es que era el trono de Dios. is that it was God's throne. El arca The ark era el trono de Dios. was God's throne. Ahí es donde Dios habitaba. This is where God would dwell. Ahí es donde Dios estaba descansando, habitando. This is where God would rest, or he was Y dwelling. desde ahí es de donde Él se expresaba. And it was from there where he would express himself. Esto es muy importante. This is very important. Era lo más importante en el tabernáculo. O It sea, was the most important in the el tabernacle. arca del pacto The ark of the era lo covenant más importante de todos los muebles que había ahí. was the most important piece of furniture out of everything. Y era el arca el enfoque de todo. And the ark was everyone's focus. De hecho, los relatos más sobresalientes en el antiguo pacto, en diferentes libros, tienen que ver con el arca. In fact, many of the stories in the old covenant or in the old
Testament Y- have to do with the ark. Y hasta aquí voy a llegar. And this is where we're going to stop. Solamente quiero hacer mención de lo siguiente. I just want to mention this. De hecho, era tan importante el arca. In fact, the ark was so important. No voy a leer los pasajes, I will not read the passages, pero esto tú lo puedes ver en el libro de Éxodo, but you can see this in Exodus. en el capítulo 25, del versículo 10 hasta el 22, You can see it from Exodus 25, verse 10 through 22, que lo primerito that the first thing que Dios le mandó that God sent, a Moisés que construyeran the first thing he sent Moses to fue construct el arca del pacto. was the Ark of the Covenant. Entonces, quiero que se pongan sobre sus pies los siguientes domingos. So the next Sundays, Estaré hablando ya más específicamente we will be speaking more specifically, de todo lo que había en el arca. specifically of what was in the Ark. Es muy interesante It's very porque interesting luego vamos a llegar en este tiempo. because then we're going to be able to reach during this time. ¿Dónde está el arca? Where is the Ark? Hay gente que, hay creyentes en Cristo que están más interesados por investigar en qué lugar está esa verdadera arca, qué país la tiene, que si el Vaticano la tiene escondida, que si la tienen por allá en África. Bueno, There are people that are searching this ark. Some people believe it's in the Vatican or in Africa, and they care more about that ark. ¿cuántos están recibiendo el día de hoy, mis amados How hermanos? many of you are receiving today? Gloria al Señor. And glory to the Lord. Vamos a terminar el día de hoy. And so we're going to finish today. Padre, te doy muchas gracias And Father, we thank you por todo lo que tú estás haciendo for everything that you are doing en nosotros, in us, a través de nosotros. through us. Gracias por tu misericordia. And thank you for your mercy. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Es tan grande, Señor. It is so great, Lord. Es tan profundo. It is so profound. Tu palabra dice que tenemos que conocer el amor de Cristo. Your word says that we must know the love of Christ. Dice que excede a todo conocimiento It says that it exceeds all knowledge, para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. so we can be filled with all the fullness of Christ. No podemos conocer toda la plenitud de Dios. We cannot know all the fullness of God. No podemos ser llenos de toda la plenitud de We cannot Dios be filled with the fullness of God si no conocemos if we don't know el amor de Cristo, the love of Christ que excede, that o exceeds, sea, está mucho por encima that is way above de cualquier tipo de conocimiento. any knowledge. Y gracias Thank you, porque nos has hecho because you partícipes have made us partakers de tu Hijo eterno. of your eternal Son. Gracias que día tras día Thank you that day by day podemos entender we can understand el grande beneficio the great benefit de poder ser tus hijos to be your sons, y de poder ir entendiendo and that we can understand que tú no ves a Amador, that you do not see Amador. tú ves a tu Hijo amado You see your beloved Son en mí, in me, de que tú no ves mi matrimonio, that you don't see my marriage, que tú ves a tu Hijo that you see your eterno Son, your en mi eternal matrimonio, Son in my marriage, que tú no ves a mi that familia, you don't see my family, que tú ves a tu Hijo en mi that familia, you see your Son in my que family, tú no ves a mi iglesia, that you don't see my church, sino que tú ves a tu Hijo eterno but that you see your eternal Son en tu iglesia. in your church. Que tú no estás mirando todas las iglesias de That you're CCMI, not looking at all of the churches of CCMI, sino que tú estás mirando a tu Hijo eterno but that you're looking at your eternal Son en cada una de estas in iglesias. each one of these Es churches. tan maravilloso, Padre, It's so marvelous, Father, el poder entender to be able to understand que por la razón que tú ves a tu Hijo, that for the reason that you see your Son, por lo que Él hizo por for nosotros, what He did for us, tú nos ves como Él. you see us as Him. Y no solamente eso, And not only that, tú nos has entregado todo lo que le has entregado a Él. you have given everything what you have given to Him. Gracias por tu herencia Thank you for your inheritance en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Amén. Amen. Bendecidos, amados hermanos.